En contacto con el mundo, con nuestro distinguido amigo y presentador de estrella de este segmento, Octavio Liste. Hoy con muchos temas de interés que compartir con cada uno de nosotros. Buenos días, Liste. Muy buenos días, mi querida Nelly. El placer es mío. Créeme que cuento los días para que los viernes vengan y poder compartir contigo Este momento es tan lo bien que especial. me siento. Buenos días a todos, incluyendo a nuestros amigos televidentes. Doctor, entonces Haití está en el limbo. Haití está en un limbo institucional y al borde del abismo político. ¿Por qué razón? Porque el 7, es decir, el miércoles, se cumplió el periodo de 2 años que de manera, de acuerdo con las partes políticas de Haití, a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse, pues él lo nombraron como primer ministro. En Haití no hay presidente, lo que hay un primer ministro, y entonces se vencía el miércoles, su periodo, y él no renunció, al contrario, pronunció un discurso en donde prometía que se iba a convocar a elecciones, pero que había que esperar que las circunstancias lo permitieran. En otras palabras, no hubo ningún compromiso, siguen las protestas en Haití, ya van varias personas fallecidas. De este lado de la frontera, el gobierno hace su demostración como si fuera un desfile del 27 de febrero, exhibiendo las fuerzas que tenemos, han cavado trincheras y han puesto sacos de arena y han emplazado ametralladoras. Entonces, bueno, si el gobierno tiene información de que nos van a invadir y que todas estas turbas vienen para acá, pues debieran también llamar a la población para tomar medidas. Yo sé que esto es una forma de intimidar y que sepan que aquí pues se les respondería a cualquier tipo de actuación. Me llama la atención que Guy Philippe, que fue un golpista que estuvo preso varios años por narcotráfico en Estados Unidos, lo liberaron y lo mandaron a Haití. Y él estaba dándole un ultimátum al primer ministro y fue quien llamó a la protesta para pedir la renuncia. Entonces, Estados Unidos está echándole leña al fuego, porque este individuo ya se pensaba que era que iba a dar un golpe de Estado al no renunciar Moïse. Eso no se descarta que se haga. Así, entonces ahora mismo hay un presidente que ya venció su periodo, por lo tanto es irregular, está violándose una vez más la institucionalidad, si acaso se puede hablar de instituciones en Haití, y lo peor es que el pueblo está al borde del estallido social, no manifestaciones y protestas, no, sino que haya un derramamiento de sangre sin precedentes. Peor de lo que se ha dado. Bueno, y tenemos entonces también que Milei, que tiene esta ley sobre Omnibus, truena en contra de los diputados que no apoyan su proyecto. Mira, habíamos comentado en un programa anterior que Milei había presentado un proyecto de ley llamada Omnibus, donde ahí se abroga hasta el derecho de legislar durante 2 años. O sea que el Congreso no iba a hacer nada, era él que iba a legislar en todas las materias. Y un decreto de necesidad y urgencia, que ese sí, como un decreto del Poder Ejecutivo, pues obviamente corre la suerte, de la misma suerte que el proyecto de ómnibus. Ahora bien, él se fue a un periplo por Israel, Italia, que la presidenta es una presidenta de extrema derecha, y también al Vaticano, después que llamó terrorista y comunista al Papa, pues va para allá, y no me extrañaría que se arrodille a sus pies, porque con lo que hizo en Israel, esto es digno de una película. Él fue al Muro de las Lamentaciones, que es un lugar simbólico, emblemático de la religión judaica, y donde fue con su quipú, creo que se llama, los gorritos que utilizan, no sé cómo se lo pusieron, porque con ese greñerío que él tiene, ¿verdad? Pero el embajador de Argentina es de religión judía. Y de un momento a otro, el Muro de las Lamentaciones, ahí van a lamentarse, a hacer peticiones, pero él no, él se puso a dar gritos que tuvo que tratar de... A lo mejor no le explicaron bien cómo era que se hacía esa oración. Exactamente, y llorando, no era sollozo, era grito, lo abrazaba el No le embajador. salía del alma, no podemos dudar. Bueno, yo no sé de dónde le salía, sino es hipocresía. Bueno. Pero ¿qué sucede? Que mientras tanto se estaba conociendo el proyecto de ley en la Cámara de Diputados en Argentina. Y yo me sorprendí porque
no, tiene minoría su partido en el Congreso y de buena primera lo aprobaron, óyeme bien, primera lectura, pero en vez de 2 años, por 1 año. Entonces después comenzaron a revisar artículo por artículo y todos se lo rechazaron. O sea que fue una jugada política. Allá estalló él, trató de delincuente a los diputados y dijo que, y lo que es peor, eso no se había visto. Un presidente publicando en el antiguo Twitter, que ahora es X, un listado de los diputados leales y los traidores a la patria. Óigame, eso es como una especie de un paredón políticamente, moralmente. Entonces, ¿cómo pretende él que le aprueben eso si es lo que hace enfrentar? Ahora, ya él ordenó que se retire el proyecto porque se dio cuenta que no iba a pasar y está contemplando la posibilidad de llamar a un plebiscito para que sea el pueblo que apruebe o no. Doctor, pasemos a Nicaragua, donde se le ha dado asilo al presidente de Panamá. Esto es otra cosa de nuestro teatro latinoamericano. Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá, constitucional, democráticamente electo, del 2000 al 2014. ¿Y qué sucede? Que después que salió del poder empezaron a conocerse una serie de casos, que entre ellos uno por interceptación de llamadas telefónicas, unos equipos que habían comprado en Israel precisamente, ¿verdad?, llamados los Pegasus, y él tenía pinchado, como decimos acá, 150 teléfonos de líderes de la oposición, de periodistas, de todo lo que él entendía que era su desafecto. Se fue a Estados Unidos, allá se refugió en la Florida, y la justicia panameña pidió su extradición. Duró 1 año detenido antes que concedieran la extradición, pero después lo absolvieron. Sin embargo, otro caso que tenía pendiente, que es el de lavado de activos, donde fue condenado, y la Corte Suprema de Justicia, allá se dice Corte Suprema de Justicia, pues ratificó el fallo, ya está en firme, de 10 años y 6 meses de prisión y 19 millones de dólares de multa. Estamos hablando de corrupción. Eso fue el viernes pasado. El sábado él salió haciendo campaña para la presidencia, que es ahora en mayo, el 5 de mayo, las elecciones, pero parece ser que él se dio cuenta que iba definitivamente preso y ya no había más recursos, y lo que hizo que se asiló en la Embajada de Nicaragua, y alegando persecución política. Óyeme, condenado por corrupción por todos los tribunales, alegando persecución política, y entonces el gobierno de Nicaragua, del inefable Daniel Ortega, la concedió y pidió que se le diera el conduce, ¿no?, para que le permitieran la salida rápidamente. El gobierno de Guatemala y la fiscal. Bueno, habíamos hablado de que el presidente Bernardo Arévalo había invitado a la fiscal general, procurador general de la República, Consuelo Porras, a una reunión en el Palacio. Ella desechó, no fue. Sin embargo, posteriormente se reunió con el ministro de Interior y Policía, en donde acordaron una serie de trabajos interinstitucionales en pro de la justicia y la seguridad de Guatemala. Esto es importante, aunque esta señora, los Estados Unidos la vetaron por actos de corrupción y le quitaron la visa y todas esas cosas, como lo hacen ellos, que es una jurisdicción extraterritorial. ¿A qué atribuye usted la abstención del 68% en las elecciones de Costa Rica? Ese sí es un tema que ameritaría mucho tiempo. Pero ustedes, si no, vamos a sintetizarlo. Que no es culpa mía, yo vine temprano, por si acaso. Sí. Bueno, el caso es que en Costa Rica se tiene como un parámetro de institucionalidad, de democracia. Sin embargo, allá separaron las elecciones como hicimos aquí, que no nos dio resultado, cada 2 años, recuérdense muy bien, y resulta que las votaciones en las elecciones municipales son muy bajas, la abstención es muy alta. Pero en el 2010 no había habido un abstencionismo tan alto como el del domingo pasado, en donde casi un 70% se abstuvo. Apenas un 62%, un 32% votó, pero había una incertidumbre.
se criticaron, se atacaron a los jueces integrantes del Tribunal Supremo de Elecciones, lo que nunca se había visto en Costa Rica. Además, había una confusión que hasta se pensó que se habían suspendido las elecciones, porque el presidente Rodrigo Chávez rompió con el partido que lo llevó al poder, y habían dos movimientos que lo estaban sustentando, pero esos movimientos no fueron admitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones porque no cumplían los requisitos. Entonces hubo gente que votaron por el partido al que él pertenecía y no era candidato de ellos, ¿verdad? Además, hay un fuerte presencia del recurso del narcotráfico, ¿no? Entonces, imagínate, ¿sabe cuántos partidos participaron? En un país de 5 millones de habitantes, 75 partidos políticos, un movimiento. Entonces, un desorden. La OEA dijo que, a pesar de que las elecciones son las votaciones son obligatorias en Costa Rica, pero no hay consecuencias, o sea, no te sancionan, no te condenan si tú no votas. Y obviamente que esto digno de estudio, se ha legislado al respecto y no se ha podido lograr que la gente se interese más por los procesos electorales. Y a diferencia de aquí, aquí se participa mucho. Vamos a ver ya con la que tenemos ahora próximo qué va a pasar. Lister, gracias. Qué bueno que usted participó con nosotros con estos temas tan interesantes en el ámbito internacional. Lo que sí queremos ya para la próxima semana, pues vamos a hablar entonces del triunfo de Bukele, para que usted nos haga un análisis sobre eso. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.